All right, we're live. We're live. What's up, everyone? A ver. Vamos a esperar. ¡Épale, Carlos! ¿Cómo andamos, hermano? Bien, hermano, se escucha mi voz de retorno. Uf. ¿Me oyes? Yo te escucho, pero mi voz se escucha a través de retorno. Déjame ver cómo ajustar esto. Yo creo que si le bajas un poquito el volumen de mi voz, no sé si tendrás audífonos, te escuchas mejor. ¿Me oyes ahora? ¿Se No, fue el yo eco? siempre te he escuchado. Sí. No, sí, aún sigue. Para las personas que se van conectando, allá donde me gusta, Carlos es un joven de Estados Unidos. ¿Y ahora? Vamos a hablar de lo que pasó, vamos a hablar sobre el tema de Donald Trump. No, aún se escucha mi eco. Pero necesito que le den me gusta, necesito que compartan el live. ¿Por qué? Porque esta entrevista la vamos a compartir en diferentes medios de comunicación estadounidenses y necesitamos hacer eco, pues, ¿Y ahora se oye? de la injusticia que está ocurriendo en Venezuela. Para ver. ¿Se oye ahora? No sé. Lo que pasa es que yo hablo y mi voz se escucha otra vez. Ok. ¿Pero se sigue escuchando el eco? Sí, Coño. pero bajitico se escucha. Sí, sí, Bueno, porque pero se bajé sigue la voz. escuchando. Tengo que inclinarme para poder oírte. Pero bueno. Para las personas que se vayan conectando, necesito que se conecten, hay 120 personas conectadas, vamos a llegar a 30.000 me gusta, 30.000 me gusta, necesitamos llegar para comenzar la entrevista. Vamos a hablar de todo un poco. Carlos, también quería que te subieses a mi live como invitado, porque también quería invitar a personas a que hicieran sus preguntas, para hacerlo más dinámico. Ahorita estuve en una entrevista con Carlos en su canal, ¿me está escuchando? Sí, sí, sí. Te Eh, escucho, pero estoy aquí averiguando sí. con los settings a ver si puedo quitar el eco este. Me Ya la me pusieron escuchan, tú difícil. tienes en la computadora y en el teléfono el live, o sea, los dos están en live. Sí, Bájale volumen o aleja el teléfono. no, es la computadora. Ah, ¿no tienes audífono? Tengo un micrófono, no debería estar actuando de esta manera, pero déjame ver si puedo ajustar acá. El live se ve bien, comienza a explicar. Yo voy a comenzar a explicar, porque no hemos llegado a 30.000 me gusta. Necesito que lleguemos a 30.000 me gusta. Necesito que este live se vea, la gente lo vea. Dime si se sigue escuchando ahora. Para ver. Sí, pero vamos a darle así, ¿qué tanto? Lo que voy a hacer es de que me voy a tratar de poner en mute cuando hables. Déjame ver si averiguo aquí. Ya, para ver. Ok. Eso lo que haré, me voy a poner en mute cuando... Ah, no, es que cuando yo hablo. Te sales Exacto. tú. Qué difícil me la pusieron aquí en TikTok, man. No, para ver, pero vean acá, Carlos, escúchame. No, pero no se escucha mucho, o sea, podemos hacerlo así, no hay problema. Ok. Vamos a replay. Vamos a llegar, ya faltan, Carlos, faltan 4.000 me gusta, pero ya las personas lo van a dar. Mientras tanto te voy presentando. Carlos es un joven estadounidense, igual ahorita te presentas, Carlos, que vive en Estados Unidos, sabe cómo es la vida en Estados Unidos, y vamos a hablar un poco sobre lo ocurrido. Vamos a ver qué piensa él como estadounidense, de lo que vive la juventud allá, si realmente son tan libres como ellos dicen que son el país de la libertad. Ahorita no les voy a mentir, yo estuve en una entrevista ahorita con Carlos y hablamos un poco del tema, pero él me entrevistó a mí. Esta entrevista quiero que sea más una entrevista, sino un conversatorio donde, Carlos, usted me pregunte, yo pregunte, y también responderle los comentarios a las personas que se vayan conectando. Ya, Carlos, faltan 1.000 me gusta, no, 900, 700, ya casi comenzamos, Carlos.
Eh, Ahí ya vamos a 30.000. 30.000 me gusta, muchachos. Ahora sí, vamos a comenzar la entrevista al profesor Carlos, joven estadounidense. Carlos, cuéntame, bueno, primero preséntate a las personas que te están viendo. Aquí tienes a 140 personas conectadas ahorita, que quieren ver tu entrevista, quién tú eres, qué haces. Sé que eres miembro de la Juventud Comunista estadounidense. Y para quien no sepa, en Estados Unidos hay comunistas. Qué loco, ¿verdad? Un comunista es un país capitalista. Porque se supone que si son capitalistas y son perfectos, no debería haber comunistas, todos deberían ser capitalistas. Bienvenido, Carlos. Un placer, hermano. Gracias por la invitación. Soy doctor en filosofía, trabajo como profesor en filosofía, autor de varios libros. El primero que se está traduciendo ahora en español en México se llama El fetiche de la pureza y la crisis del marxismo occidental. Trabajo también como el secretario de Educación del Partido Comunista. O sea, lo que yo manejo es todo lo que tenga que ver con formación de cuadro, su educación, el cuaderno teórico del partido. Y también soy dirigente del Instituto Midwestern Marx, que es el tanque de pensamiento marxista-leninista más grande de los Estados Unidos. Y ya, eso es más o menos todo. Carlos, ¿qué piensas tú o qué postura tú tomas con el tema referente a los ataques que hizo Donald Trump el 3 de enero en la madrugada a Venezuela? Ataques obviamente criminal. Hay cosas que son medias superfluas tener que decir, pero obviamente ilegal. Los Estados Unidos, el imperio estadounidense nunca ha respetado las leyes internacionales y ninguna de las instituciones que se dicen ser la base material de la ley del derecho internacional han enforzado la ley internacional ni al Estado sionista de Israel ni a los Estados Unidos. Al contrario, en varias ocasiones, tengo en mente, por ejemplo, durante el bombardeo de Yugoslavia, las instituciones jurídicas internacionales y la ONU se usó para poder legitimizar una campaña de bombardeo. O sea que yo no es que tenga mucha fe en las instituciones internacionales ni en la ley internacional, pero sí es un hecho básico de que los Estados Unidos, Israel y sus aliados se la pasan violando, y eso es lo que ha pasado no solo ayer en el bombardeo en Caracas, Venezuela, y en el secuestro del presidente electo democráticamente de Nicolás Maduro, sino en las últimas semanas, en el que le han estado bombardeando a barcos que no tienen ninguna evidencia, que no han tenido ningún trial, no sé cómo se dice en español, pero que no se han presentado delante de la corte para proporcionar evidencia de que han sido barcos que están traficando droga. Al contrario, todo indica de que han sido barcos de pescadores. Entonces yo creo que la esencia del ataque sí es una campaña para apoderarse los Estados Unidos del petróleo de Venezuela, que obviamente tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo entero. Pero no es solo un ataque a Venezuela para apoderarse del petróleo, sino es un ataque al principio de la soberanía. El principio de la soberanía es una cosa que amenaza al imperio estadounidense, que lo único que quiere es reducir a los pueblos del mundo a esclavos que hagan lo que ellos quieran que ellos hagan, que puedan saquear sin ninguna consecuencia. Y eso es lo que quiere los Estados Unidos, no solo para el pueblo de Venezuela, sino para el resto de las Américas, que piensa que es su patio trasero o quizás el patio frontal, dependiendo si le preguntas a Joe Biden o a Donald Trump. Pero en todo caso piensan apoderarse no solo de las Américas, sino también del resto del mundo, y estamos en un contexto en el que ya el mundo está cambiando. La hegemonía unipolar de los Estados Unidos se está reemplazando de una manera no tan rápida, pero que está ocurriendo ya de manera embrionaria hacia un mundo multipolar, y no creo de que las cosas que están haciendo ahora les puedan durar mucho tiempo más. Y estamos viendo un imperio en decadencia que está tratando en los últimos momentos de hacer lo que pueda hacer para poder mantenerse vivo, y
Y eso es ese contexto de emergencia que está sufriendo el imperio estadounidense por las condiciones en las que existe decadencia, es lo que produjo, creo, los eventos de los últimos días y de las últimas semanas. Mira, Carlos, sabes que tú hablas con un lenguaje técnico, está bien, perfecto, pero aquí tengo unos opositores que si le hablan muy técnico se pueden volver inteligentes. Entonces ellos cuando se educan le das como un tipo de alergia. Entonces no quiero que estén ahí de verdad las personas que tengo ahí conectadas, no quiero que sea peligroso para ustedes. Si no les interesa el tema se pueden largar porque aquí no están siendo bienvenidos. Aquí necesitamos gente revolucionaria que ustedes saben cómo es. Ajá, Carlos, continúo aquí con una pregunta que comentaste ahí de que tú nombraste presidente legítimo, electo aquí en Venezuela. Y uno de los temas, lo que pasa es que me escucho la voz y me pierdo. Uno de los temas que dice la oposición es que aquí en Venezuela se robaron las elecciones. ¿Qué tú crees de eso? ¿En Venezuela hubo un robo de elecciones? ¿Hubo un fraude electoral? No, claro que no, es absurdo. El presidente estadounidense Jimmy Carter, cuando lo pudo ver, cuando estuvo vivo y cuando estuvo dirigiendo la Fundación Carter, dijo que era el sistema electoral más democrático del mundo, el mejor del mundo, es la frase directa que él dice. Después, la Fundación Carter, ya después de que se muere Carter en los últimos años, ha más o menos dicho otras cosas, pero todas estas instituciones, las ONG, están completamente controladas por los intereses económicos que se beneficiarían de capturar el petróleo venezolano y de derrocar la soberanía de Venezuela. O sea, de que ya después de que se fue Carter, no confío mucho en sus pronunciamientos. Yo tuve el placer en el 2024 de poder ser veedor de las elecciones. Pude ver los 5 diferentes tipos de votación para garantizar de que no haga ninguna estafa, ninguna trampa. Y lo que vi fue un sistema de que tiene una seguridad de calcular los votos 1000 veces mejor que lo que tenemos en los Estados Unidos, que uno aprieta un botón y uno no sabe a dónde va el botón ese, quién lo puede manipular y hacer lo que le salga, lo que le salga con esos votos. ¿Podrías explicar un poco cómo es el proceso electoral en Estados Unidos? Porque sé que es muy diferente que aquí en Venezuela, o diferente, no sé. Hay dos diferentes formas en las que se vota. Una que es muy reciente, que es votar a través de correo. Te mandan la plantilla para votar, pones lo que tú quieres y lo mandas. Y muy de esa manera por cierto. han habido... Muy hackeable, o sea, quieres muy hacer hackeable, exactamente, muy hackeable. Y lo otro es dentro del sitio donde se vota, donde la trampa no solo existe dentro del proceso, o sea, no es de que exista aseguradamente, sino que puede existir dentro del proceso de votar en sí, porque es cliquear un botón en una computadora que se puede hackear, pueden pasar 1000 diferentes cosas para manipular los votos, sino de que el acto de votar en sí tiene varios diferentes mecanismos para excluir de que un tipo de persona salga a votar. Y el tipo de persona es el tipo de persona obrera. Por ejemplo, el día de votar no es un día que se celebra como lo que se le dice en inglés holiday. No es un día en el que la gente tiene el día libre de trabajo para poder ir a votar. Es un día que la gente tiene que trabajar normal. Y eso significa que hay mucha gente de clase obrera que no tienen las oportunidades de ir a votar esos días porque terminan su trabajo de 8 o 10 horas diarias y llegan al sitio de votar y se encuentran con una línea de 3 horas de votar. Eso es otra cosa. En muchos distritos, especialmente los distritos pobres, los distritos donde están los afroamericanos, donde están los latinos, uno se puede meter 4 o 5 horas esperando para poder votar. Y eso yo no lo vi en Venezuela. No sé si existe, pero yo lo que vi fue un proceso muy rápido, muy eficaz y un proceso que está diseñado para garantizar de que no haga fraude. Ahora, Carlos, aquí están, escúchame las personas que tengo aquí conectadas. Al llegar a 50.000, no, 50.000 está muy poquito porque ya vamos a llegar a 50.000 rápido. A 60.000 me gusta, voy a hacerle la pregunta a Carlos que más envíen ustedes, o sea, necesitamos llegar a 60.000 me gusta y la pregunta que más hagan en los comentarios, o
sea la que sea, Carlos, le responde. Pero aquí veo una pregunta hace ratito que dice, ¿un comunista en Estados Unidos? Sé que es un poquito una pregunta, un poquito de kinder es los niñitos chiquitos que están comenzando a estudiar. Pero ¿cómo hay un comunista en Estados Unidos? ¿Cómo vives en Estados Unidos siendo comunista? Porque un comunista está en un país capitalista, que sea que a eso se refieren. O sea, son preguntas que a lo mejor yo entiendo la respuesta, pero explícala para que las personas aquí la entiendan. Bueno, soy comunista porque soy patriota estadounidense, porque conozco la historia que es borrada, ignorada y domesticada de la lucha de clase en los Estados Unidos, y entiendo de que el país en el que estoy fue un país que se fundó con una guerra revolucionaria en contra del gran imperio, del gran Satán de su momento, que fue el Imperio Británico. Es un país que desarrolló los ideales de la ilustración burguesa, de donde sale el marxismo y el marxismo-leninismo, un país que ayudó mucho en la Revolución Francesa. Fundadores de este país como Thomas Paine fueron parte también de la Revolución Francesa, que los que no saben, los bolcheviques fueron muy inspirados por aquella revolución, y un país que tuvo los primeros experimentos de socialismo en el mundo entero. Cuando Marx y Engels escriben sobre el socialismo utópico, están hablando de proyectos de comunidades que se llevaron a cabo al principio y a la mitad del siglo XIX en los Estados Unidos. Otra cosa, como profesor, investigador y académico, estoy en uno de los países que trató de desarrollar el socialismo científico primero en el mundo. En los años 1820, y esto no lo sabe nadie, hubieron varios pensadores, desde Langdon Billsby, William McClure, Thomas Skidmore, media docena de pensadores que estaban viendo los experimentos de socialismo utópico y que dijeron, esto no va a funcionar porque lo que está tratando es de escaparse del sistema capitalista, y lo que tienen que entender es de que dentro del núcleo del sistema en sí están las contradicciones para desarrollar una nueva forma de vida. Y esas contradicciones son manifestadas dentro de la clase obrera, dentro de ese sector en el que, en una sociedad de que se habló mucho de democracia y de una lucha libertadora en contra del feudalismo, se ha mantenido la dictadura feudal dentro del trabajo, dentro de la relación entre el patrón y el obrero. Y empezaron a proporcionar en los años 1820, 20 años antes de que Marx y Engels levantaran la pluma y desarrollaran sus textos sobre el socialismo científico, un socialismo científico. Entonces tenemos un país, la expropiación de propiedad más grande que se ha llevado a cabo en el hemisferio occidental. ¿Saben cuándo fue? No fue ni en Cuba, que fue donde yo nací, ni en Venezuela, fue en los Estados Unidos, cuando se expropiaron los esclavos que eran propiedad de los esclavistas en el sur. Entonces nosotros tenemos una tradición de radicalismo que ha sido integral para el desarrollo de las ideas de lo que significa ser una democracia en los Estados Unidos, que es infinitamente compatible con el marxismo-leninismo, que es de donde yo vengo ideológicamente. Yo veo el marxismo-leninismo como el proceso de refinar ideas que ya estaban ahí de manera embrionaria en la fundación, las ideas fundadoras de los Estados Unidos. Y no lo digo yo, lo dijo Lenin, que en el torno del siglo XX dijo de que si tuviéramos que adivinar cuál fuera el país primero en llevar a cabo una revolución, dijo que iba a ser los Estados Unidos. Entonces por eso soy comunista, porque soy leal al patriotismo del verdadero Estados Unidos, que no es la mierda que nos venden los imperialistas, que son los más antipatriotas. Son los mismos imperialistas que bombardearon a Caracas, los mismos imperialistas que secuestraron a Maduro, los que mantienen al pueblo estadounidense pobre, endeudado y desesperado, enajenado, en drogados, enfermos. Son esos mismos, y esos son los verdaderos antipatriotas. Esos son los verdaderos antiamericanos, como le gusta llamar al macartismo a todos los comunistas. Entonces soy comunista precisamente porque soy patriota estadounidense. Carlos, ese va a ser el clip. Eso va a ser, hermano, ¿qué? Ajá, escúchame, el clip que voy a subir. Qué bonitas palabras, en serio. Qué bonitas palabras. Carlos, te quiero hacer una pregunta, obviando que eres profesor, lo formado que eres. Tú como un joven estadounidense, como un joven cubano, cuando te enteraste que bombardearon Venezuela, país que tú conoces,
Cuando tú viste a Nicolás Maduro esposado, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Uf, el estómago lo tuve tornado. Ni yo ni mi esposa pudimos dormir esa noche. Eh, ayer hice un programa alrededor de las 6 de la tarde y me di cuenta a las 2 horas del programa de que no había dormido en 30 y pico horas, porque cuando me estaba preparando a dormir fue cuando cayeron las primeras bombas y no pude dormir por eso, y después salió la noticia de que lo habían secuestrado y mucho menos pude dormir por eso. O sea que la pasé muy duro. No quiero comparar con lo que están pasando los compañeros en Venezuela, que lo están pasando infinitamente más duro, pero como una persona que ha aprendido mucho de la revolución bolivariana, que lo ha visto en persona, que ha sido uno de los proyectos de construcción socialista de los cuales yo he aprendido más, me dolió mucho, mucho, mucho. Me dolió también porque fue una escupida en la cara de la clase obrera estadounidense, porque más del 70% de los estadounidenses dijeron explícitamente de que no quieren ninguna guerra con Venezuela. ¿Cómo van a elegir a un tipo que 80 millones de estadounidenses votaron por él porque decía de que iba a cancelar el régimen este de guerras continuas, de que iba a drenar el pantano, de que iba a ser el presidente más pro paz de la historia estadounidense, de que iba a ser America First, o sea, de que iba a poner los intereses de los Estados Unidos por delante de todo, de que para mí solamente el comunismo lo puede hacer? ¿Cómo van a un presidente que votaron por él por todas esas razones a bombardear a Venezuela, a bombardear a Irán como ya lo ha hecho, a bombardear a Nigeria, a los 1000 diferentes países que está bombardeando? Y no solo eso, es la retórica que usa hoy, porque si oyes a Narco Rubio, Marco si oyes Rubio. a Narco Rubio y Que él sí al tiene vinculación con el señorito Trump, narcotráfico. Y sí, lo sí, acepta. si oyes a Narco Rubio y al señorito Trump, no va a ser solo Venezuela. Ya dijeron, Petro viene después, aunque Petro es el tipo de persona de que un día se levanta a un lado de la cama y quiere defender soberanía, y es bolivariano, y el otro día se levanta de otro lado de la cama y se pone a decir las estupideces más grandes, más burguesas posibles sobre el Te digo, gobierno de Venezuela. ahí estoy de acuerdo contigo porque, muy bonito el discurso de Petro cuando habló en ese discurso que hizo famoso, muy famoso el discurso, muy, muy, muy bonito, pero no quiero nada con tibio. Un día es, otro día no es. Entonces, por lo menos la presidenta de México, Sí, pueden decir lo que sea, pero siempre, siempre apoyó el proceso revolucionario. Y te pregunto, Carlos, ¿tú eres comunista, marxista, leninista? ¿Eres chavista? sí, sí, ¿por qué no? Porque yo veo el chavismo como la expresión del marxismo-leninismo dentro del contexto bolivariano. Y yo, uno de los temas que he tratado de desarrollar en mis libros, el último libro que publiqué fue ¿por qué necesitamos un marxismo estadounidense? En inglés usamos American, porque no hay palabra en inglés para estadounidense, y el pueblo estadounidense se llama en inglés a sí mismo American, aunque yo entiendo de que América es el continente entero. Pero la cuestión principal del marxismo-leninismo siempre ha sido cómo darle forma particular al contenido universal de la cosmovisión marxista. Y eso es lo que es el chavismo. El chavismo es marxismo-leninismo aplicado a las condiciones específicas particulares de Venezuela. Y diría de la región entera. Para poder ser marxista, para poder ser de izquierda de verdad en la región de la patria de Bolívar, tienes que ser chavista. Y en ese sentido, si el chavismo es esa aplicación particular, es una cosa que se necesita acá igual. Quizás no le tendríamos que llamar chavismo, pero lo que es el chavismo para Venezuela, tenemos que desarrollar algo homólogo para nosotros acá en los Estados Unidos. Mira, escúchame, acabamos de llegar a los 60, bueno, ya pasamos los 60.000 me gusta, y me están recordando que yo de Bocón, por Bocón, porque no tengo otro nombre, dije que iba a responder la pregunta que más hicieran. Vamos a dar un momentico para que, cuál es la pregunta que más le quieren hacer a Carlos, para que no sepan, Carlos, un joven comunista en Estados Unidos, estadounidense, que ha visitado Venezuela, que apoya al presidente Nicolás Maduro, que está en contra de lo que hicieron. Esa pregunta está buena, esa pregunta que, ¿por qué no defendieron a Maduro? La voy a responder yo ahorita en un rato.
¿Qué pregunta le van a hacer? ¿Qué pregunta le van a hacer a Carlos? Está viendo. Escúchenme, y si llegamos a los 100.000 me gusta, respondo yo esa pregunta que me acaban de hacer de que por qué no defendieron a Nicolás Maduro. Ojo, tengo información que nadie la ha publicado todavía. Pero ahora empezaron a escribir mucho, ya me le di. Que si de la liberación del presidente, esa información no la maneja él. Aquí está una, que es la que más han hecho, Carlos. Me da pena que hacerte esa pregunta. Pero, o sea, mira el nivel de educación de la oposición venezolana, ¿sabes? O sea, que por qué si eres comunista y cubano no estás en Cuba, que por qué no renuncias a la nacionalidad americana y te devuelves a Cuba. A mí, o sea, eso es lo que más me preguntaron. Bueno, fácil. Sí, porque es problema mío. Yo donde quiera. No, lo voy a responder en cubano. Porque tengo cojones. Déjame explicarle por qué. Si soy comunista, ¿por qué me voy a ir a un país en el que yo no me crié? Yo me crié aquí en los Estados Unidos, en el medio de la gusanería en Miami. ¿Por qué irme? La lucha mía es acá. El pueblo con el que yo me crié es el pueblo de acá. Hasta aquellos anticomunistas que se pasan mandándome mensajes, amenazando mi vida, amenazando a mi familia. Ese es el pueblo mío también. Y yo entiendo lo que ellos tienen como falsa conciencia y con educación limpiándole las mentiras que le ha puesto el imperialismo en sus cabezas, el mismo imperialismo que a ellos mismos lo mantienen en circunstancias difíciles, van a entender de que la lucha que estoy llevando a cabo como comunista, que la lucha que mi partido comunista está llevando a cabo, es una lucha para una cosa que ya ellos aceptan y quieren, que es un gobierno de, por y para el pueblo, que es la noción central que desarrolla Lincoln de lo que significa ser una democracia en el contexto estadounidense, gobierno de, por y para el pueblo. Bueno, no puedes tener eso si el capital está en control. Si tu política está determinada por los grandes intereses del capital, por el capital financiero, por los bancos, no puedes tener un gobierno de, por y para el pueblo. Solamente lo puedes tener cuando tienes un partido comunista, un partido obrero en el mando, que lo que hace es poner los intereses del pueblo por arriba de los intereses del gran capital. Entonces me quedo en los Estados Unidos en vez de irme para Cuba porque me considero estadounidense. Nací en Cuba, tengo conexión con la cultura, me siento también cubano, pero yo llegué aquí a los 3 años. El país que yo conozco es los Estados Unidos. Es el país por el cual siento el patriotismo más grande que uno puede sentir. Es mi patria y por eso tengo que luchar por ella acá como comunista. Tú como un comunista en Estados Unidos, ¿sientes que en Estados Unidos realmente existe una libertad de expresión? ¿Realmente es el país de la libertad? No, por supuestamente que no. Y han habido varios estudios sobre esto. Y déjame compararlo, por ejemplo, con Venezuela. Un país que se habla acá como si fuera una dictadura socialista. Si fuera por mí, me gustaría que Venezuela fuera mucho más dictatorial, especialmente contra algunos elementos ahí que, como estalinista, hubiera un tratamiento muy diferente con ellos. Pero han habido estudios claros que demuestran de que hay una pluralidad mucho más grande mediática en términos de diferentes opiniones en los medios venezolanos que lo que hay en los medios estadounidenses. Prendan cualquier canal de redes estadounidenses, sea Fox News, CNN, ABC, NBC, CBS, cualquier canal, hasta Cartoon Network, vas a ver la misma opinión sobre todos los temas de política exterior. ¿En qué se diferencian los diferentes canales? Quizás en la política de género. Uno está en contra de quitarle las partes privadas a los niños, el otro está a favor. Uno está a favor de los baños trans, el otro está en contra. Uno está a favor del aborto, el otro... Pero en las cuestiones económicas, en las cuestiones
geopolíticas, en las cuestiones del imperialismo, es el mismo rollo, el mismo rollo. Se estudiaron, esto fue hace unos años, en el 2019 creo, se estudió 30 diferentes medios estadounidenses. Todos tenían la misma opinión. Ni una persona que tenía una opinión diferente sobre Venezuela fue proporcionado ni un segundo de tiempo para poder hablar. Claro. Todos tenían la misma posición. Y en el mismo año se hizo una investigación de los medios de Venezuela. Había más medios de oposición que medios chavistas. O sea que hay una pluralidad de opiniones mucho más grande, una libertad de expresión mucho más grande en Venezuela que lo que hay en los Estados Unidos. Porque la libertad de expresión no es solo poder decir, creo que Trump es un marica. La libertad de expresión es poder llegar a que gente te oigan. Claro. No solo es una libertad de expresión, sino también una libertad de aquel que escucha la opinión. Y eso sí no lo Igual hay. esa libertad de expresión para mí está sobrevalorada, ¿sabes? Porque tú puedes tener derecho a expresar lo que tú quieras, pero a mí no me tiene que importar lo que expreses también. Esa es otra. O no tiene por qué hacerse lo que tú expreses. ¿Sabes? O sea, la gente, o si tu expresión lleva a ciertos actos, tampoco debe tener tanta libertad. Claro. Carlos, una pregunta. Tú que estás dentro de la bestia, que estás luchando internamente contra el capitalismo, contra la hegemonía, ¿qué tú crees que suceda con el presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo tú analizas la situación de Venezuela? No creo de que el... Voy a dar dos opiniones y es pura especulación. Por un lado, creo que lo más probable es de que no le den un trial, no sé cómo se dice en español. ¿Qué es eso? No sé. Un juicio. No creo que le den un Ajá. juicio justo. Justo Las no. razones por las cuales lo están arrestando son una ley de los años 30 de los Estados Unidos que no aplica para nada a Venezuela. Cargos de terrorismo que es absurdo, de traficante de droga que es completamente ridículo. Fue cuando los Estados Unidos salió de Afganistán de que la producción de ese país de opio bajó por 95%. Eso te lleva a preguntar, bueno, ¿qué estábamos haciendo en Afganistán? ¿Quiénes son los verdaderos productores y distribuidores de droga? No es Venezuela. En Venezuela no hay ni un laboratorio. Entonces, por un lado, no creo de que le den un juicio justo y puede ser muy difícil, pues, porque si dicen de que si el tema del terrorismo termina pasando, la pena por eso es muerte. Puede ser muy difícil. Por otro lado, Trump es una figura muy contradictoria. Dice una cosa un día y después hace otra el otro. Se puso a decir de que iba a destruir completamente a la República Democrática Popular de Corea y a la semana se estaba dando la mano con Kim y tirándose fotos asegurando de que se vieran delgados, que fue causa de muchos memes en esa época. Y Claro. es una persona de que como billonario, en español creo que son una persona con miles de millones de dólares, no tuvo Sí, que millonario meterse en igual. la política. No tuvo por qué meterse en la política, pero se metió y desde el principio creó el movimiento MAGA, que es la base de él. Y la base esa, si uno entiende la esencia de lo que ellos quieren de la política, es muy radical. Porque lo que quieren es drenar el pantano, atacar el Estado profundo, parar las guerras, reindustrializar el país. Todo lo que quieren solamente es posible bajo el socialismo. Lo que ellos no lo saben todavía, pero lo que apoyan, Claro. la parte de Trump de la que apoyan, solamente es posible con el socialismo. Entonces, Es que, tienes es un que Trump. la gente ve el comunismo como algo viejo, como algo del pasado, Sí, cuando el comunismo es el futuro. exactamente. No se puede ver China sin darse cuenta de que el Claro, comunismo es el futuro. Es imposible. es el Pues, futuro. eso es lo Ahí, más ahí es cuando yo, no sé interesante. si tú has visto que yo en la calle. Si No, uno disculpe que te mira, interrumpí. si la base MAGA, la base de Trump, entendiera el proceso chavista
fueran todos chavistas. Todos. Eso es una de las esperanzas que tengo. Si dejan de que al presidente Maduro lo escuche el pueblo estadounidense, se lo va a ganar a todos. A todos. A los de MAGA y a los que no son MAGA también. Claro. Sí, obvio. ¿Y tú cómo ves esa presidencia de Donald Trump? Porque sé que tiene muchos conflictos internos o eso es marketing. O sea, tú que estás dentro de la bestia, ¿cómo tú ves, cuál es la situación real con el actual presidente de Estados Unidos? Había un potencial muy pequeño de que Trump se convirtiera en lo que la base que lo eligió quiso ver, y ese potencial no se ha realizado. Al contrario, ha sido otra bestia del pantano, ha sido otra administración del Estado profundo, como lo ponen ellos en sus propios términos, y él ha perdido a su propia base. Es una de las administraciones menos populares de la historia moderna de los Estados Unidos. La base MAGA la perdió cuando se dieron cuenta de que él sirve los intereses de Netanyahu, de Israel, que esta base, aunque eran evangélicos, gracias a los medios de comunicación y a las imágenes que han visto de Palestina, cambiaron su opinión sobre el sionismo. Perdió la base también con la cuestión de Epstein, que fue una cuestión que él politizó. Sí, ¿no? Él la politizó. Él iba a sacar los documentos sobre Epstein, iba a arrestar a todos los que estaban involucrados, y después llega al poder y no hace nada. No hace nada. No, ¿y qué va a hacer con Epstein si él es cómplice? Claro, claro. Entonces, eso le dio un asco muy profundo a la base de él, que es una base conservadora en ese sentido, similar a Venezuela, que es un país católico con valores tradicionales, valores sociales, más conservador. La perdió ahí en ese momento, y creo que ahora, con lo que ha pasado en los últimos 2 días, también perdió más de su base. Hoy en día nadie apoya a Trump, ni la base de Trump lo apoya. Los que los apoyan son los boomers, que lo único que han hecho es prender el televisor y ver Fox News, y son como los esclavos en las cavernas de Platón, que son gente que ya es un porcentaje muy pequeño. Ya Trump no tiene ningún mandato popular. Nadie lo apoya. Acá, yo vi una imagen, yo vi un video que era la gente del Senado diciendo, lógicamente, ¿no? Que no lo están apoyando, que lo que hizo no fue legal. ¿Qué acción toma el gobierno estadounidense en contra de eso? Porque es el presidente, pero existen más poderes, ¿correcto? Sí, pero una de las cosas que estamos viendo, que no es solamente Trump, ha sido una tendencia general del sistema. Una de las cosas a las que estoy en contra es cuando se trata de individualizar en la figura de Trump problemas que son sistémicos y tendencias que son más allá de la administración de Trump, sea esta o sea la anterior. Una de las cosas que estamos viendo es una habilidad del Poder Ejecutivo llevar a cabo lo que quiera sin tener que pasarlo por el Congreso. Pero esto viene ya desde Bush. Viene desde Bush y desde la guerra de Irak. Y lo que se está haciendo y se ve en cada administración es intensificando. No sé cómo se dice en español. ¿Cómo? Intensifying. Bueno, quien sepa inglés que está en el chat que traduzca, porque yo ni nada. One, two, nada más sé. Y escucha, si me sé la frase en inglés. Yes, peace, forever, forever, forever. Con eso también se hizo viral en los Estados Unidos. Al pueblo estadounidense le encantó. No, identificarse. No. Intensificando. Ajá. Intensificando. Mira, escucha, vamos a llegar a los 100.000. Voy a tener que responder la pregunta que no quiero responder. Pero si terminamos la entrevista antes de llegar a los 100.000, lógicamente no respondo. Porque no hicieron nada porque no se vieron al presidente Nicolás Maduro. Es una respuesta que realmente me toca la fibra ahorita en tu entrevista acá. Bueno, creo que lloré. Pero nada, yo me he caracterizado por siempre decir la verdad en mis videos, en mis lives. Y reto a cualquier opositor que me esté viendo ahorita, que hay varios conectados, que busquen una mentira que yo haya dicho en un video mío. Que busquen un video que sea fingido, que busquen algo que sea falso en lo que yo hago. Ahora, yo le puedo buscar muchas cosas falsas de sus influencers y de sus líderes políticos. Muchas mentiras.
voy a contarle con la verdad qué pasó, pero si terminó la entrevista y no llegamos a los 100.000, no digo nada, lógicamente. Y para casi terminar, porque todavía no vemos, pero casi terminar, ¿qué piensas de tu paisano Marcos Rubio? Lo mismo que me habías dicho de aquellos venezolanos que llevan en Miami tanto tiempo que ya no se pueden ni considerar verdaderamente venezolanos. Narco Rubio no es cubano. No lo es. El cubano se define por el espíritu de Martí, que es el apóstol de la revolución. Y el respeto más principal es la soberanía. Y Narco Rubio es, lo digo literalmente, es anticubano. Anticubano no solo en su política, sino en su estilo, en su moda de vida, en su cosmovisión. Porque lo que quiere es de que el gran Satán, el gigante de las 7 leguas, como lo llamaba José Martí, se apodere de su país. Entonces Narco Rubio no es cubano, y es una pena muy grande de que la visión que proporcionan como lo que significa ser cubano en este país es Narco Rubio y la gente de esa industria, que como mismo pasa en Venezuela, se crea una industria opositora a la cual se le filtra miles de millones de dólares y termina haciendo su propio trabajo. Su trabajo es ser opositor, ser anti-Cuba, anti la revolución cubana y anticomunista. Y la esperanza que tengo yo es de que gran parte de la juventud de esos sectores cubanoamericanos que están en Miami, en Hialeah, que es donde me crié yo, gran parte de esos sectores ya no se están comiendo la mermelada que le están dando los padres, los abuelos, porque siempre ha sido un anticomunismo combinado con decir los Estados Unidos es el mejor país del mundo, el país de las oportunidades, el país de la libertad. Y lo que se encuentra es lo mismo que se están encontrando los blancos pobres en el centro del país o en el sur, o los negros. Lo que se están encontrando todos los estadounidenses que no vienen de la élite, que es un país que está, disculpe la palabra, pero lo voy a poner en cubano, un país que está de pinga. Es imposible poder pagar la renta, la comida, las cosas necesarias que uno requiere para poder vivir con el salario que le dan. La gente está en pobreza, es la primera generación que tiene una esperanza de vida mucho peor que sus padres en la historia del país entero. La gente está con la deuda hasta aquí, que se está ahogando de deuda estudiantil, de deuda médica, de deuda por sacar el carro que necesitan para ir al trabajo porque no hay transporte público en la gran mayoría del país, de deudas por tratar de sacar un hogar. Por eso es que la gente no está ni teniendo familias, porque en qué hogar vas a tener tu familia. Entonces, muchos políticos se ponen a hablar de los valores conservadores. ¿Qué valor conservador, chicos? Si no puedes, no le proporcionas al pueblo las condiciones para poder tener una familia, que es la base más fundamental de la sociedad y de los valores tradicionales. Entonces, el cubano americano de Miami, de Hialeah, etcétera, está viendo esto. Y por las dificultades económicas que tienen, dificultades materiales que tienen, ya se le ha ido aquel sueño americano, y lo que han visto es la pesadilla americana. Y eso lo ha llevado a muchos de ellos a cuestionar la propaganda y las mentiras que dicen de nuestra patria, que dicen sobre Cuba, que lleva más de 60 años bloqueada. Y hoy en día el Partido Comunista, nosotros, una de las ciudades en las que más tenemos gente, una de las ciudades en donde más gente nos apoya, es en Hialeah, que es el centro de la gusanería o de la vieja gusanería de la comunidad cubano-americana. Entonces, por suerte, por las propias contradicciones del imperialismo, del capitalismo, la conciencia de la gente está cambiando. Mira, tú sabes qué tienen los venezolanos que son chismosísimos. Ya llegamos a los 100.000 me gusta. Mira, Carlos, te tengo 4 preguntitas. Tú decides si les respondes corto o no para terminar el en vivo. Primero, el tema. Ojo, esta la nota ahorita. Todas estas las he hecho así porque han fluido. El tema del fentanilo
¿Cómo ha afectado eso a la juventud estadounidense? ¿Es verdad lo que se ve en los videos, que la gente está zombie en la calle? Sí, men, es muy triste. Todo el mundo, especialmente en el Midwest, que es donde yo estuve alrededor de 10 años sacando la licenciatura, la maestría, el doctorado. Todo el mundo tiene miembros de su familia que se han muerto o que han sido adictos al fentanilo. Y es porque el interés del complejo industrial farmacéutico tiene a todos los políticos comprados. Y hace ya 2 décadas se sabía de que cuando se empezaron a dar los opioids, que eran adictivos. Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, la compañía que viene de la familia Sackler, una familia que es para que le den el tratamiento que le da China a los banqueros corruptos, la familia Sackler dijo de que todos los que mencionaban de que los opioides eran adictivos y muy peligrosos, eran opiofóbicos. Y vivimos en una época en la que uno le dice fóbico a una persona y dice, no, yo no soy fóbico. Entonces, le dieron dinero a las ONGs, a las clínicas, a los doctores, a las universidades, y todo este dinero, con el consentimiento del gobierno, fue lo que creó la crisis, que ahora se le llama la crisis del fentanilo. Primero fue la crisis de los opioides. Y esta crisis sí toma alrededor de 100,000, 80,000, de 60 a 100,000, las estadísticas cambian por años, vidas anuales. O sea, tenemos una familia que por su codicia, que es algo sistemáticamente necesario dentro del capitalismo, por su colaboración con el gobierno, con las instituciones ideológicas y médicas del sistema, llevó a cabo la muerte de millones de estadounidenses. Eso no tiene nada que ver con China, eso no tiene nada que ver con Venezuela, eso no tiene ni nada que ver con México, con los países que usan el rollo este de las drogas para poder atacar. Siempre el ataque es por los recursos, siempre el ataque es porque los países quieren afirmar su soberanía. No tiene nada que ver con las drogas. Si quisieran luchar contra las drogas, no hubiesen liberado al expresidente ese de Honduras, que fue tremendo tronco traficante de drogas. No hubiesen puesto a Narco Rubio como No hicieran trato con secretario de Novoa. Estado. Sí. Y habíamos hablado ahorita, no me acuerdo si fue en este live o en la conversación que tuvimos, sobre el secuestro de Maduro al último presidente que habían secuestrado. Acuérdate que era Manuel Zelaya en Honduras, y después vino el carácter vendedor de droga que acaban de liberar. Si quisieran parar las drogas, la familia de esa Sackler estuviera por lo mínimo en una cárcel. Pero no, tienen miles de millones de dólares en sus cuentas. Viven como reyes. Mira, otro tema que te quería preguntar. Tú conociste Venezuela, tú estuviste en Venezuela. Dime las 3 cosas que más te hayan gustado de Venezuela. Venezuela fue el primer país socialista al que yo fui. Después de eso pude ir a China, y para mí me causó mucha emoción poder ver el simbolismo socialista, el simbolismo comunista. Me acuerdo mucho en el cierre de campaña del 2024, estaba en Caracas, y vi un mural que tenía las cabezas de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un, el gran Kim Jong-un. Y me gustó mucho. Y yendo del hotel, del aeropuerto al hotel, viendo los murales de Chávez, de Maduro, fue muy emocionante para una persona que vive en el vientre de la bestia y no tiene nunca las oportunidades de ver ese simbolismo en un ámbito público. El evento ese del cierre de campaña fue, no sé si estuviste ahí en el 2024 en Caracas. Sí, sí. Fue increíble. Fue la primera vez que vi, obviamente en vivo, a Maduro hablar. Digitalmente he visto, obviamente, discursos y... No, pero no es igual. No es igual. Es una fiesta y nos hizo a nosotros repensar la política, porque la política acá se trata como algo muy serio, tienes que lucir súper profesional. Maduro rezó, cantó,
bailó, habló de 1000 diferentes temas. Fue como si fuera un concierto. Fue súper, súper divertido y por ahí me di cuenta, ok, esto es parte de la razón por la cual el pueblo lo quiere tanto. Y es una forma de hacer política que desde que fui hemos tratado de incorporar en cómo nosotros pensamos la lucha de clase acá el aspecto de ganarnos a la gente. Y la tercera cosa, déjame pensar, la cultura. El venezolano me acordó mucho al cubano. Son gente muy chévere. Nos gusta disfrutar, nos gusta tomar nuestro ron, bailar. Y yo había ido a Venezuela después de haber estado 10 años en el Midwest, que amo también a mis compatriotas estadounidenses, blancos del centro del país, y lo quiero mucho, pero es una cultura muy diferente, menos calurosa que la que tenemos nosotros en Latinoamérica. Y la forma específica que tomó en Venezuela me gustó mucho, me dejó una impresión muy grande y ojalá que esta guerra criminal termine pronto porque me encantaría volver a Venezuela. Señor Carlos, y ya para finalizar, un mensaje para esos venezolanos que estamos en Venezuela. ¿Mensaje que quieras darle? El mensaje viene de este hombre acá, que admiro No mucho. veo. Ese es Mao A Zedong. ver, no sé bien. Mao Zedong, en el campo. Eh, el imperialismo es un tigre de papel. La soberanía se protege por aquellos que prefieren la muerte que vender su libertad, que vender su soberanía. Y por eso tengo total confianza en de que la revolución bolivariana va a triunfar. Porque conozco a la oposición del tiempo que estuve ahí y conozco a los chavistas y los únicos que tienen las agallas, que tienen, como para ponerlo en cubano, los cojones, para dar la vida, para derramar sangre, protegiendo un proyecto político son los chavistas. No son los gringos que van quizás a invadir, no tienen ningún interés en hacer, ni tampoco, mucho menos es la oposición. Los únicos que están dispuestos a dar la vida para mantener la soberanía y la revolución bolivariana, que son la misma cosa. La construcción del socialismo, la revolución bolivariana y la soberanía venezolana es lo mismo. Diferentes formas de decir lo mismo. Los únicos que están dispuestos a hacer eso, a dar la vida, son los chavistas. Y por eso van a ganar. Y pueden secuestrar a 1000 líderes, 1000 nuevos surgirán. Y como mismo pasa en Palestina, que matan un líder hoy y al próximo día crean 5 más. Lo mismo que pasó con Chávez, todos somos Chávez, ese gran discurso que dio Nicolás Maduro. Sí, quizás yo no soy Chávez, pero todos somos Chávez. Lo mismo va a pasar si terminan secuestrando por un periodo prolongado a Maduro. Todos, el pueblo entero venezolano es Maduro y ese espíritu de Chávez se mantiene vivo y por eso la revolución bolivariana no hay nadie que la tumbe. Así, hermano. Bueno, Carlos, gracias, hermano, por tu tiempo, por la conversa. Buenísimo. Tengo que responder una pregunta que me hicieron, ya llegamos a los 100.000 me gusta. Déjame responderle y terminamos el vivo. ¿Por qué no hicieron nada para defender al presidente Nicolás Maduro? Bueno, ahorita Diosdado está en un like, seguramente, de información al respecto. Pero bueno, dije que iba a responder. No sé si han visto la cantidad de guardias fallecidos, de militares fallecidos, no sé si han visto las entrevistas de los que quedaron vivos. Sí hicieron para defenderlo. Infelizmente Estados Unidos es un país que lo que invierte en armamento no es la primera potencia militar del mundo. Y se aprovechan de la fuerza, por eso es un país que utiliza la hegemonía como control para romper las leyes del mundo. Por eso hoy estamos nosotros marchando contra las injusticias.
Espero que el presidente Nicolás Maduro no lo hayan dañado, que esté a salvo. Me da muchísima tristeza toda esa gente que falleció, toda esa gente que perdió la vida por amor a su país. Incluso a los que no amaban su país, que a lo mejor apoyaban a María Corina, estaban durmiendo y no despertaron también, pues qué mal. Pero atacaron como unos cobardes. Así que no fue que no hicieron nada para defender al presidente, sino que bueno, fue una cachetada del chavismo, fue una cachetada de la revolución. En esta oportunidad ganaron ellos. Pero nosotros no nos hemos rendido. Y para que el alma vibre por encima de la piel, que viva Chávez y Fidel, que viva Palestina libre. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Y lo Gracias, hermano. dejo. ¡Viva la patria! Que viva.